Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del revolucionario mexicano Pancho Villa? ¿Fue un héroe o un verdugo? ¿Sabíais que en plena guerra firmó un contrato para protagonizar su propia película de Hollywood? ¿Y que sentía un odio especial por españoles y chinos? 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. La mañana del 20 de julio de 1923 era calurosa y tranquila en la localidad mexicana de Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua. Un automóvil Dodge, conducido por el general Francisco Villa, avanzaba por las calles polvorientas. A sus 45 años, el legendario Centauro del Norte era supuestamente un hombre retirado. Tras deponer las armas en 1920, vivía como un próspero hacendado en su propiedad, llamada Canutillo, gracias a un acuerdo de paz con el gobierno que parecía haber puesto fin a una de las carreras más meteóricas y sangrientas de la historia de México. Pero la tranquilidad era una ilusión. Cuando el coche giró en la esquina de las calles Juárez y Gabino Barreda, un grito rasgó el aire. ¡Viva Villa! No era un saludo, sino la señal de uno de los conspiradores que buscaban su muerte. Desde una casa oculta, una lluvia de balas de rifle acribilló el vehículo. El famoso guerrillero y sus acompañantes murieron casi al instante. Sus cuerpos quedaron destrozados por el impacto de decenas de proyectiles. ¿Por qué asesinar a un hombre aparentemente alejado del poder? La respuesta yace en la pregunta que define su legado. ¿Quién era realmente el Centauro del Norte? Hay fuentes que explican su asesinato como una ejecución política orquestada desde el gobierno mexicano. El motivo era la inminente sucesión presidencial de 1924. El presidente Álvaro Obregón buscaba imponer a su sucesor, Plutarco Elías Calles, pero se enfrentaba a las aspiraciones de otro poderoso líder, Adolfo de la Huerta. Obregón temía que el carismático caudillo, leal a de la Huerta por haber negociado con él su rendición, le diera el apoyo militar necesario para desatar una nueva rebelión. La eliminación de Villa era, por tanto, una forma de neutralizar al adversario y asegurar el control del Estado. Otras fuentes, en cambio, señalan que el propio general había sembrado tanto odio y se había ganado tantos enemigos que su muerte fue el resultado de su propia violencia y crueldad. El complot, según esta versión, fue orquestado por personas a las que había amenazado o por familiares de sus incontables víctimas. Un grupo de conspiradores que contó además con el apoyo de comerciantes locales a quienes el general había extorsionado. La figura de Pancho Villa es un campo de batalla para la memoria histórica de México. Para unos es el revolucionario del pueblo, un Robin Hood mexicano que luchó por la justicia social y soñó con un país de campesinos libres y escuelas. Esta es la visión consagrada por el Estado. En el muro de honor del Congreso de la Unión, en el corazón político de México, su nombre está inscrito en letras de oro, reconociéndolo como uno de sus héroes fundacionales. Se trata de una imagen forjada en corridos, películas y en la historia oficial que lo presenta como un gran defensor del pueblo. Frente a esta narrativa heroica, se alza otra radicalmente opuesta, la del hombre cuya crueldad excedía con creces la brutalidad inevitable de la guerra. Son acusaciones que emanan de las historias familiares de pueblos enteros del norte de México, testimonios de torturas, secuestros, violaciones y asesinatos cometidos por un hombre que ellos no conocieron como un héroe, sino como un verdugo. Para entender a Pancho Villa es imprescindible conocer el México que lo vio nacer. Entre 1876 y 1911, el país estuvo bajo el férreo control de Porfirio Díaz, un periodo conocido como el Porfiriato. Bajo el lema de orden y progreso, la nación proyectó al mundo una imagen de modernidad y estabilidad. Se tendieron más de 20.000 kilómetros de vías férreas,
se expandió la red telegráfica y una masiva inversión extranjera, principalmente estadounidense, británica y francesa, modernizó la minería, la industria petrolera y la agricultura de exportación. Sin embargo, esta fachada de progreso se construyó sobre cimientos de profunda desigualdad y represión. Políticamente, el régimen era una dictadura autoritaria que anulaba libertades, controlaba elecciones y censuraba a la prensa. La riqueza generada por esta modernización se concentró en manos de una pequeña élite de terratenientes y empresarios, mientras la inmensa mayoría de la población se hundía en la pobreza. En ningún lugar eran estas contradicciones más agudas que en el norte de México, especialmente en el estado de Chihuahua. Según el análisis del historiador austriaco Friedrich Katz, autor de una importante biografía sobre el general titulada Pancho Villa, las condiciones de esta región la convirtieron en la cuna perfecta para la revolución. En México, la concentración de la tierra alcanzó niveles asombrosos. Para 1910, se estima que el 97% de la tierra cultivable pertenecía a un puñado de hacendados y rancheros, mientras que los inversores extranjeros llegaron a poseer más de 30 millones de hectáreas, casi una séptima parte del país. Esta situación, que el historiador mexicano Jesús Silva Herzog describió como la causa de millones de lágrimas, despojó a innumerables campesinos de sus medios de subsistencia. Esta opresión se manifestaba en todo el país a través de sistemas de explotación como el peonaje por deudas. Particularmente en el centro y sur, las infames tiendas de raya ataban a los trabajadores a la tierra en una condición de servidumbre virtual. El mecanismo era perverso. Los salarios no se pagaban en efectivo, sino en vales canjeables únicamente en la tienda del patrón, donde los precios inflados generaban deudas impagables que se heredaban de padres a hijos. El origen del nombre tienda de raya revela la crudeza del sistema. Como la mayoría de los peones eran analfabetos, firmaban su deuda en el libro de cuentas con una simple línea o raya. Aunque este sistema también existía en el norte, allí convivía con otras realidades sociales que, como veremos, forjarían un tipo de revolucionario diferente. En las minas y fábricas de todo el país, las condiciones eran igualmente deplorables, con jornadas extenuantes y salarios de miseria. Cuando los trabajadores osaron protestar por las condiciones inhumanas de trabajo, como en las huelgas de la mina de Cananea en 1906, y de la fábrica textil de Río Blanco un año más tarde, la respuesta del gobierno fue una represión brutal y sangrienta. Fue precisamente la particular economía del norte la que forjó el ejército que un día pondría fin al porfiriato. A diferencia de los campesinos del sur, más atados a sus comunidades y a una parcela de tierra bajo el sistema de peonaje, la economía norteña, dominada por la ganadería extensiva, la minería a gran escala y los ferrocarriles, generó una clase social distinta, una población móvil de vaqueros, mineros, trabajadores ferroviarios y peones de grandes haciendas ganaderas. Estos hombres estaban acostumbrados a la dureza del desierto, al manejo de caballos y armas y a una vida de relativa independencia. No eran siervos en el sentido tradicional, sino un proletariado rural y semi-industrial con un profundo sentimiento de agravio contra los grandes terratenientes y las compañías extranjeras que los explotaban. Pancho Villa no creó esta fuerza revolucionaria, él surgió de ella y supo darle el liderazgo que necesitaba. El régimen, en su afán de progreso, había sembrado los dientes del dragón en el desierto chihuahuense, y de esa tierra árida brotarían los jinetes de la División del Norte. La leyenda de Pancho Villa nace de una historia de honor y venganza. Nacido como José Doroteo Arango Arámbula el 5 de junio de 1878 en Durango, su vida cambió para siempre en 1894. Según el relato, con solo 16 años,
Doroteo Arango encontró al dueño de la hacienda, Agustín López Negrete, intentando abusar de su hermana menor, Martina. Como máximo responsable de su madre y sus 4 hermanos tras la muerte de su padre, Doroteo no dudó. Tomó un revólver, le disparó al hacendado, lo hirió en un pie según la mayoría de las versiones, y huyó a las montañas, convertido en un prófugo de la justicia. En la clandestinidad, adoptar un nuevo nombre era una medida de supervivencia, pero la procedencia de su famoso alias Pancho Villa está envuelta en el misterio que él mismo ayudó a tejer. Existen varias teorías sobre su origen. Una sostiene que adoptó el apellido de su abuelo paterno, Jesús Villa, para honrar sus raíces. Otra sugiere que tomó el alias de un bandolero a quien admiraba y cuya identidad asumió a su muerte. Y una tercera, menos popular, vincula el cambio a su deserción del Ejército Federal en 1902 tras haber sido reclutado a la fuerza. Independientemente del motivo, las fuentes coinciden en que se convirtió en Pancho Villa durante su etapa como proscrito en la sierra, antes de unirse a la Revolución Mexicana en 1910. El pilar de la mitología villista es el relato de la defensa de su hermana Martina. Esta narrativa fue cimentada en obras como Las Memorias de Pancho Villa, dictadas por él mismo y noveladas por el escritor Martín Luis Guzmán, quien se unió a sus tropas en 1914. En ellas, el intento de violación se presenta como el momento catalizador que lo empujó a una vida fuera de la ley, no por elección, sino como una rebelión contra un sistema injusto que permitía a los poderosos abusar de los débiles. Sin embargo, historiadores como Friedrich Katz advierten de que este relato debe ser tratado con escepticismo, ya que no existen pruebas concluyentes de que ocurriera. Es posible que fuera una leyenda creada a posteriori para justificar su vida como bandido, transformando un acto criminal en una causa noble. Real o no, el mito cumplió su propósito. Le otorgó a Villa una legitimidad moral que lo diferenciaba de un simple ladrón. Durante los siguientes 16 años, Pancho Villa vivió como un forajido, dando pie a uno de los debates centrales sobre su figura. ¿Fue un bandido social al estilo de Robin Hood o un simple delincuente? Según Friedrich Katz, su bandolerismo no era simple delincuencia, sino que encajaba en el modelo del bandidaje social. Sus víctimas eran los ricos y no podría haber sobrevivido como fugitivo sin una red de apoyo popular que le ofrecía refugio e información. A cambio, Villa repartía parte del botín entre sus colaboradores y los pobres de las aldeas que lo protegían, cultivando una imagen de benefactor. No obstante, en la práctica, su método combinaba la generosidad para asegurar lealtades con el miedo para mantener el control, mostrando una doble cara, la del benefactor generoso y la del ejecutor implacable. En una línea distinta, el escritor y político hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, firme defensor de la figura de Villa como héroe de la Revolución, niega que en esa etapa previa a la Revolución Villa fuera un justiciero social con un programa político. Toda la etapa de juventud fue un asaltante de caminos, sin disculpa política, nada de que fuera un Robin Hood de los pobres, explicó Taibo II en la presentación de su biografía, titulada Pancho Villa, una biografía narrativa. Para él, la transformación del bandido en un revolucionario con un profundo sentido social y político solo ocurrió tras su incorporación a la Revolución Mexicana. En cualquier caso, fue precisamente su reputación de bandolero social la que llamó la atención de Abraham González, líder del movimiento antirreeleccionista en el estado de Chihuahua y mano derecha de Francisco I. Madero, principal opositor de Porfirio Díaz. En 1910, González reclutó a Villa. Veía en él no solo a un guerrillero hábil y conocedor del terreno, sino a un símbolo viviente de la lucha contra la opresión del porfiriato. De esta forma, el mito personal de Villa
el del joven que defendió a su hermana, se convirtió en el puente que conectó su bandolerismo individual con la causa colectiva de la Revolución Mexicana. El bandido estaba a punto de convertirse en un líder insurgente, aunque sus detractores aseguran que su único ideal era continuar con sus crímenes bajo una bandera que le diera poder y legitimidad. Lo cierto es que la entrada de Pancho Villa en la Revolución Mexicana hizo aflorar un genio militar innato. Con una velocidad asombrosa, ascendió de guerrillero local a ser uno de los comandantes más temidos y eficaces del conflicto. La revolución a la que se había unido fue un éxito arrollador. En apenas 6 meses, en mayo de 1911, el dictador Porfirio Díaz se vio forzado a renunciar y a exiliarse, y Francisco I. Madero fue elegido presidente. Sin embargo, la paz duró poco. En febrero de 1913, el propio general de Madero, Victoriano Huerta, lo traicionó y mandó asesinar. El autor material del crimen fue el mayor Francisco Cárdenas, tras 10 días de sangrientos combates en la capital, un episodio conocido como la Decena Trágica. Para Villa, que sentía una profunda lealtad por el presidente mártir, la lucha se volvió personal. El brutal magnicidio unió de nuevo a los líderes revolucionarios: Venustiano Carranza, autoproclamado jefe de la revolución, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Pancho Villa, y marcó el comienzo de una guerra aún más sangrienta para vengar a Madero y derrocar al usurpador. La obra maestra de Pancho Villa fue la creación y el liderazgo de la División del Norte. Esta fuerza militar, formada en septiembre de 1913, estaba compuesta por vaqueros, mineros y trabajadores ferroviarios, y bajo su mando se convirtió en el ejército revolucionario más poderoso de Hispanoamérica, llegando a tener en su apogeo cerca de 50.000 hombres. Aunque era una fuerza predominantemente masculina, hubo excepciones notables como la de Petra Herrera. Su historia es extraordinaria. Para luchar en las filas villistas, ocultó su identidad como Pedro Herrera y rápidamente se ganó una reputación por su habilidad con los explosivos y su feroz puntería. Tras demostrar su valía, reveló su verdadera identidad. Aunque su fama y heroísmo en batallas clave como la toma de Torreón en 1914 le permitieron formar y liderar una brigada femenina, Pancho Villa se negó a reconocer su rango de generala pese a su valor en la batalla. Al final, Petra abandonaría las filas villistas para unirse a las también revolucionarias de Venustiano Carranza. Su final fue trágico. Terminó sus días como espía en una cantina de Chihuahua, donde fue reconocida y asesinada en 1917 por un grupo de bandoleros borrachos. Se cree que rondaba los 30 años. La participación de mujeres en roles de liderazgo, como fue el caso de Petra, era una anomalía en el ejército villista. Sin embargo, esto no era así en el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, que se caracterizó por ser menos machista en la integración de mujeres en la lucha armada. En el zapatismo hubo coronelas como Rosa Bobadilla y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, esta última también periodista y precursora intelectual de la revolución. Asimismo, estuvo en las filas de Zapata Amelio Robles Ávila, asignado como mujer al nacer y la primera persona transgénero de México cuyo cambio de género fue reconocido institucionalmente, algo bastante excepcional para aquella época. Las mujeres que antes hemos mencionado formaron parte de un grupo mucho más amplio, conocidas como soldaderas, que desempeñaron un papel crucial para la logística y moral de las distintas facciones revolucionarias. Se encargaban de tareas esenciales como cocinar, lavar la ropa, cuidar a los heridos y en algunas ocasiones transportar municiones y, como hemos visto, luchar en el frente. Su contribución fue vital en todos los ejércitos revolucionarios. El éxito de la División del Norte residía en el genio de su comandante. Villa era un estratega intuitivo y audaz que dominaba la guerra de movimiento, utilizando el ferrocarril para transportar tropas a una velocidad
sin precedentes y desatando masivas cargas de caballería que arrollaban a sus enemigos. Una de las mayores innovaciones estratégicas de Pancho Villa fue precisamente su tren personal, que funcionaba como un auténtico cuartel general móvil. No era simplemente un medio de transporte, sino el corazón de la División del Norte, una ciudad sobre rieles que le permitía mover su ejército, Estado Mayor, suministros y caballería a una velocidad nunca antes vista en México en tiempos de guerra. El convoy era un complejo logístico perfectamente organizado. Incluía su vagón personal, conocido como El Dorado, que era su oficina, dormitorio y centro de mando, equipado con mapas y un telégrafo para dirigir las operaciones. En otro vagón se transportaba el oro, la plata y el dinero necesarios para pagar a las tropas y comprar armamento. Como la vida y la muerte viajaban juntas, había vagones adaptados como hospitales de campaña para atender a los heridos en pleno movimiento. Por supuesto, en este tren viajaba su célebre caballería, vagones enteros convertidos en establos para sus caballos. Y para el combate contaba con plataformas abiertas con cañones y ametralladoras, listas para ser desplegadas en cuestión de minutos. La audacia de Villa quedó inmortalizada en la toma de Ciudad Juárez en noviembre de 1913. La guarnición federal que defendía la ciudad se sentía segura, ya que sus informes indicaban que el ejército revolucionario marchaba muy al sur. Pero en lugar de un ataque frontal, Villa concibió un plan digno de la Odisea. Sus hombres capturaron un tren de carga y a punta de pistola obligaron al telegrafista a comunicar que todo transcurría con normalidad. Al amparo de la noche, este tren troyano, con sus vagones repletos de revolucionarios, entró en el corazón de la ciudad. La sorpresa fue total. En cuestión de horas y casi sin bajas, la División del Norte se había apoderado de la plaza más importante de la frontera. En este punto de la historia es fundamental mencionar la figura de Felipe Ángeles, el cerebro estratégico y la conciencia moral de la División del Norte. Ángeles era un general profesional y humanista, leal a Madero, que se unió a Villa. A la audacia impulsiva del caudillo, él aportaba un cálculo militar preciso y una perspectiva moderada que intentaba frenar los peores excesos de la guerra. Esta combinación del genio intuitivo de Villa con la inteligencia estratégica de Ángeles fue la fórmula que convirtió a la División del Norte en el ejército más poderoso de la Revolución, cuya obra maestra conjunta sería la Batalla de Zacatecas, de la que hablaremos enseguida. Pero antes de eso, entre el 8 de diciembre de 1913 y el 7 de enero de 1914, Pancho Villa fue gobernador de Chihuahua. Durante apenas un mes, implementó un programa de gobierno radical que para sus defensores revela su faceta de reformador social. Sus acciones fueron inmediatas. Decretó la reducción del precio de alimentos básicos como la carne, la leche y el pan, a fin de hacerlos accesibles para los pobres, e impuso una estricta ley seca. Quizá este dato biográfico sorprenda a algunos, pero lejos de la imagen del revolucionario bebedor, Villa era abstemio. Se cree que su profunda aversión por las bebidas alcohólicas nació de los problemas que había tenido con ellas su padre, Agustín Arango. El general asociaba el alcohol con la degradación, la pérdida de control y la ruina de los hombres. Consideraba que era un vicio que generaba indisciplina y debilitaba el carácter. La revolución del Centauro del Norte fue también económica. A diferencia de Emiliano Zapata, cuyo plan de Ayala exigía la restitución inmediata de la tierra a las comunidades, Villa tuvo un enfoque más pragmático. Confiscó las inmensas propiedades de la oligarquía, pero en lugar de repartirlas, las puso bajo administración estatal con una prioridad absoluta: financiar y armar a la División del Norte. Para estabilizar la economía, creó el Banco del Estado de Chihuahua y emitió su propia moneda.
El ejemplo más famoso fue la icónica pieza de plata de 1914 que Villa mandó acuñar con la leyenda «Muera Huerta». Cuando Victoriano Huerta se enteró de la existencia de esta moneda, que servía además como propaganda revolucionaria, emitió un edicto ordenando fusilar a todo aquel que la portara. En el ámbito educativo, el gobernador Villa ordenó la creación de 50 escuelas, acuñando la frase «primero el maestro, luego el general». Sin embargo, historiadores críticos con el caudillo afirman que los archivos muestran que el número de escuelas en realidad disminuyó durante su mandato, así como los sueldos de los maestros. El proyecto de gobierno radical de Villa, un experimento de Estado al servicio de las clases populares, chocaba frontalmente con la visión de Venustiano Carranza. Este era un rico terrateniente que buscaba una revolución política que restaurara el orden liberal, no una revolución social que alterara la estructura de clases. Finalmente, Villa dejó el cargo por decisión propia. Su vocación era militar, no administrativa, y las tareas de gestión le resultaban tediosas en medio de una guerra que continuaba. Para no frenar el avance de la división del norte contra Huerta, cedió voluntariamente el poder a uno de sus hombres de confianza, Manuel Chao, y regresó al campo de batalla. En ese mismo año de 1914 tuvo lugar la antes mencionada Batalla de Zacatecas. Fue tanto un acto de desafío como la mayor hazaña militar de la Revolución. La ciudad, un estratégico nudo ferroviario, era el último gran bastión que protegía a la Ciudad de México, y el régimen del usurpador Victoriano Huerta se jugaba en ella su supervivencia. La geografía la convertía en una fortaleza natural, enclavada en una hondonada y defendida desde las cimas de los cerros de la Bufa y el Grillo, llenos de nidos de ametralladoras y artillería federal. La toma de Zacatecas se consideraba un suicidio militar. Además, el jefe de la revolución, Venustiano Carranza, temeroso del creciente poder de Villa, le ordenó no atacar. Sin embargo, el general, en un gesto de desafío que rompería para siempre la unidad revolucionaria, desobedeció y marchó con toda la división del norte para dar el golpe de gracia. El 23 de junio de 1914, él y su estratega Felipe Ángeles desataron un infierno sobre la ciudad. Tras un masivo cañoneo que silenció la artillería federal, más de 20.000 villistas asaltaron los cerros de la Bufa y el Grillo en una carnicería a corta distancia. Al caer la tarde, la defensa federal había colapsado y la huida se convirtió en una masacre. La victoria de Villa fue en realidad la aniquilación del ejército federal. 3 semanas después, con su ejército destrozado, Victoriano Huerta huyó de México para siempre. Aunque su primer destino fue Barcelona, en España, más tarde viajó a Estados Unidos, donde fue arrestado en 1915 por conspirar con Alemania en plena Primera Guerra Mundial para intentar retomar el poder en México. Huerta murió en enero de 1916 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en El Paso, Texas, a causa de una cirrosis hepática provocada por su alcoholismo. Pero regresemos con Pancho Villa. Su decisión de desobedecer a Carranza y tomar Zacatecas fue una declaración política fundamental. Significaba que su ejército popular no se sometería a la dirección de la burguesía constitucionalista, lo que hizo inevitable la posterior guerra civil entre los vencedores. En medio de este torbellino bélico, Villa demostró un insólito talento para la propaganda y la financiación. Acabamos de ver que a mediados de 1914 consiguió su gran victoria en Zacatecas. Pues antes de eso, a principios de ese mismo año, firmó un sorprendente contrato de exclusividad con la productora de Hollywood Mutual Film Corporation. El acuerdo, cerrado el 5 de enero en Ciudad Juárez, le aseguró $25.000, el equivalente a casi $800.000 actuales, y un porcentaje de la taquilla para comprar armas y pertrechos.
A cambio, la Mutual obtuvo el derecho exclusivo de filmar sus batallas. El contrato estipulaba cláusulas sorprendentes, como que las batallas debían llevarse a cabo preferiblemente durante el día, con buena luz, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, para facilitar la filmación. Incluso se llegó a acordar que Villa podría recrear o repetir ciertas maniobras militares si no quedaban bien en cámara, subordinando la estrategia militar a las necesidades de Hollywood. El resultado fue The Life of General Villa, un híbrido de documental y ficción estrenado en Nueva York en mayo de ese mismo año, 1914. Esta película muda incluía escenas reales de batallas con Villa interpretándose a sí mismo, junto a recreaciones de su juventud a cargo del actor y futuro director Raoul Walsh. Aunque hoy se considera una película perdida, sus fragmentos supervivientes han sido preservados. Curiosamente, estos restos pueden verse integrados en la película Presentando a Pancho Villa de 2003 y protagonizada por Antonio Banderas, que narra precisamente la historia de este insólito acuerdo. Hemos visto que en el verano de aquel 1914 los insurgentes consiguieron derrocar al gobierno de Victoriano Huerta. Unas semanas más tarde, en octubre, se convocó la Convención de Aguascalientes para intentar unificar a las distintas facciones revolucionarias de los vencedores. No acudieron ni Villa ni su homólogo del sur, Emiliano Zapata, que desconfiaban de la Asamblea y del control que Venustiano Carranza podría ejercer sobre ella, pero sí enviaron a sus respectivos representantes para defender sus posturas. Y sus delegados lograron que no se reconociera la autoridad de Carranza en la convención. De esta manera se formalizó la ruptura entre los constitucionalistas, liderados por el que había sido el jefe de la revolución, y los convencionistas, con Villa y Zapata al frente. Fue así como se hizo oficial la lucha armada entre ambas facciones. Seguramente os estaréis preguntando si Villa y Zapata llegaron a coincidir en persona en alguna ocasión. La respuesta es sí. Su encuentro se produjo durante un único y trascendental momento histórico: la ocupación conjunta de la Ciudad de México por sus ejércitos a finales de ese año de 1914. El primer cara a cara tuvo lugar el 4 de diciembre en Xochimilco. A pesar de sus evidentes diferencias, el norteño de carácter extrovertido, el sureño más reservado, la reunión estuvo marcada por un rápido reconocimiento y respeto mutuo. Gracias a una transcripción que sobrevivió, sabemos que sellaron una alianza militar informal, el llamado Pacto de Xochimilco, basada en su desconfianza compartida hacia Carranza, a quien ambos consideraban un canalla y un político de élite alejado del pueblo. En la conversación discutieron sus distintos proyectos revolucionarios y Villa rechazó cualquier ambición presidencial. Su único deseo era regresar a su rancho una vez que el país estuviera en paz. La alianza se escenificó 2 días después, cuando ambos líderes entraron triunfantes en la capital al frente de un desfile de casi 50.000 hombres armados, la máxima demostración de poder de los ejércitos convencionistas. Tras el desfile, se dirigieron al Palacio Nacional, donde se tomó la icónica fotografía de Villa, que aparece sentado en la silla presidencial, y Zapata, a quien podéis ver con su característico sombrero de charro de ala ancha en una mano. Este segundo encuentro fue más pragmático. En él, los caudillos definieron la estrategia militar para combatir a las fuerzas carrancistas, dividiéndose el país para continuar la lucha. Villa se encargaría de la campaña militar en el norte y la región del Bajío, mientras que Zapata dirigiría sus esfuerzos hacia la zona centro y sur del país, incluyendo la toma de Puebla. Frente a la imagen del reformador social que hemos visto antes de Pancho Villa, se alza una contranarrativa oscura y sangrienta. La evidencia de su crueldad está documentada no solo por sus enemigos, sino en los testimonios recopilados por historiadores como Reidecel Mendoza y Friedrich Katz. Su violencia a menudo trascendió la lógica del combate
para convertirse en terror sistemático contra la población civil. Un ejemplo temprano de esta brutalidad fue la matanza de chinos en Torreón en mayo de 1911. Durante la toma de la ciudad, las fuerzas maderistas, el bando en el que Villa luchaba, asesinaron a 303 miembros de la comunidad china bajo el falso pretexto de que estos habían disparado primero y apoyado al ejército federal de Porfirio Díaz. Este suceso fue una brutal manifestación del sentimiento antichino de la época. En realidad, la masacre fue impulsada por el racismo, la xenofobia y el resentimiento económico, ya que los asiáticos acaparaban gran parte de la riqueza y los trabajos. La próspera comunidad china se convirtió en un chivo expiatorio y sus negocios fueron violentamente saqueados. Villa, que en aquella masacre en Torreón aún era un oficial subordinado y por tanto no dirigió personalmente el ataque, compartía esta hostilidad contra los chinos, una actitud que más tarde plasmaría en su Manifiesto a la Nación de 1916, donde les prohibió poseer tierras. La crueldad de Villa se volvió sistemática cuando asumió el mando. Tras la toma de Casas Grandes en septiembre de 1913, ordenó una ejecución masiva de los prisioneros federales rendidos. Lejos de un fusilamiento convencional, utilizó un método que unos califican de sádico y otros de práctico para ahorrar municiones. Según documenta el historiador Friedrich Katz, los prisioneros eran alineados en grupos para que una sola bala atravesara a varios de ellos a la vez. Katz también señala que ordenó decapitaciones. El historiador Reidecel Mendoza coincide, describiendo cómo los villistas llevaron a cabo estas ejecuciones en la plaza pública como una forma de infundir terror. El odio xenófobo de Pancho Villa no solo tuvo en el punto de mira a los chinos, como hemos visto antes, también a los españoles, a quienes se refería despectivamente como gachupines y asociaba con la explotación y la opresión. Uno de los episodios más notorios de esta aversión se produjo un mes después de lo ocurrido en Casas Grandes, tras la toma de Torreón en octubre de 1913. Después de una feroz batalla, las tropas villistas masacraron a numerosos ciudadanos españoles bajo la justificación de que habían colaborado con el ejército federal. Las raíces ideológicas de este odio eran profundas y el propio Villa las articuló sin rodeos. Consideraba la opresión española una herencia ininterrumpida desde los conquistadores y veía la revolución como una tardía guerra de descolonización. A esto sumaba un profundo anticlericalismo, llegando a decir que solo por haber llevado la Iglesia Católica a América, los españoles deberían ser muertos. Creía además que estos habían celebrado con banquetes el asesinato de Madero, un acto de supuesta traición que a sus ojos los convertía en enemigos activos de la causa. Villa, a pesar de su anticlericalismo, en una entrevista de 1922 publicada por El Universal, se definió no como ateo, sino como librepensador, y aseguró que respetaba todas las creencias. La hostilidad contra los españoles se convirtió en política de Estado cuando asumió el gobierno de Chihuahua. El 9 de diciembre de 1913 emitió un decreto que ordenaba la expulsión de todos ellos en un plazo de 5 días, con una sentencia de muerte implícita para quienes regresaran. El acto desató el pánico y provocó un desplazamiento forzado a gran escala, obligando a familias enteras, de ricos hacendados y empresarios, pero también de pequeños comerciantes y trabajadores, a abandonar sus vidas con apenas lo que podían cargar. Muchas de ellas llevaban asentadas en México desde hacía generaciones. El decreto contra los españoles no fue solo un acto de xenofobia, sino también una brillante maniobra estratégica. Políticamente eliminaba a una población que consideraba leal a su enemigo, Victoriano Huerta, y económicamente la expropiación masiva de sus bienes se convirtió en la principal fuente de financiación para la división del norte. Villa, en la cima de su poder,
usó la crueldad como una herramienta calculada de gobierno y logística militar. Fuentes académicas modernas estiman que más de 200 españoles fueron asesinados durante la Revolución, aunque no solo por Villa, ya que la hispanofobia era un sentimiento extendido dentro del movimiento revolucionario, mientras que despachos de prensa de la época hablaban de más de 400 españoles asesinados. El año 1915 marcó el principio del fin para Pancho Villa. Como hemos visto, tras la derrota del usurpador Huerta, la revolución se fracturó en una sangrienta guerra civil entre los vencedores. Por un lado, estaba el bando constitucionalista liderado por Venustiano Carranza, con la ayuda de Álvaro Obregón. Por el otro, el convencionista, una alianza entre Villa y Zapata. Las catastróficas derrotas de Villa frente a Obregón en batallas como las de Celaya en abril de 1915, las más famosas y decisivas del conflicto conocido como la campaña del Bajío, y el fracaso de su campaña en noviembre en Sonora, los constitucionalistas obtuvieron una victoria decisiva en Agua Prieta, dirigidos por Plutarco Elías Calles, destrozaron a la División del Norte. En Agua Prieta, la defensa de Calles fue destacable, pero es que además el gobierno de Estados Unidos permitió a Carranza mover tropas por su territorio y autorizó el uso de reflectores gigantes para iluminar el campo de batalla durante la noche, masacrando con sus ametralladoras y artillería a los villistas que intentaban un ataque sorpresa. Este apoyo estadounidense a Carranza enfureció a Villa y fue una causa directa de su posterior ataque a Columbus, del que luego hablaremos. Con su ejército en ruinas y su proyecto político desmoronándose, la lucha de Villa se degradó de un proyecto revolucionario a una desesperada batalla por la supervivencia, y su violencia se volvió cada vez más punitiva y vengativa. La partida de su cerebro militar y conciencia moral, el general Felipe Ángeles, fue el preludio de la espiral de violencia más extrema del caudillo. Ángeles, decepcionado por las desastrosas derrotas que él mismo había vaticinado y las diferencias estratégicas con su líder, se exilió en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Se marchó tras constatar el desastre total de la campaña de Sonora, en la que no llegó a participar porque el Centauro del Norte se había negado a escuchar sus consejos y advertencias. Aunque Ángeles regresó a México en 1918 para seguir combatiendo a Carranza y a los constitucionalistas, se encontró con un villismo transformado en una guerrilla endurecida y brutal, y no logró imponer su visión ni disciplinar a los caudillos, incluido el propio Villa. De manera que en junio del 19 se separó una vez más del general y buscó a hombres que combatieran junto a él el constitucionalismo. Sin embargo, al poco tiempo, el que años antes había sido la mano derecha de Villa fue traicionado por un exmilitar villista y capturado. Se cuenta que Villa intentó organizar un rescate, pero no llegó a tiempo y Felipe Ángeles, pese a que tanto el pueblo como la prensa se movilizaron pidiendo clemencia para él, fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en la ciudad de Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Volvamos 4 años atrás. Como hemos dicho, tras la marcha de Ángeles en 1915, sin su influencia moderadora, la crueldad de Villa en la guerra se manifestó con mayor viveza. En diciembre de 1915 llegó a San Pedro de la Cueva. Él y sus tropas se encontraban en una retirada desesperada y caótica tras las catastróficas derrotas en Sonora. El caudillo mandó a una avanzadilla de sus tropas a este pueblo para conseguir provisiones y un lugar para descansar, ya que sus hombres estaban hambrientos y exhaustos. Sin embargo, los habitantes de San Pedro de la Cueva confundieron a aquellos villistas con un grupo de bandoleros y abrieron fuego contra ellos. Cuando Pancho Villa llegó al lugar poco después y se encontró con el cadáver de uno de sus generales y varios de sus soldados, su reacción fue de una furia implacable. Consideró que la resistencia del pueblo no había sido un acto de autodefensa, sino el fruto de una alianza con sus enemigos carrancistas, es decir, de una traición imperdonable. Enfurecido,
ordenó una ejecución masiva de los hombres de San Pedro de la Cueva. Una vez iniciada la masacre, el cura del pueblo, Andrés Avelino Flores, le suplicó piedad y que dejara de matar a la gente. Antes ya hemos hablado de su anticlericalismo. Él veía a los religiosos como hombres de negocios y a la institución como una aliada de los ricos y el antiguo régimen que él combatía. Villa mató a este sacerdote y siguió con la matanza. Aquel día murieron fusilados entre 84 y un centenar de hombres del pueblo. Dejó a San Pedro de la Cueva prácticamente sin hombres, por lo que llegaron a llamarlo el pueblo de las viudas. Pocas semanas más tarde, en enero de 1916, tuvo lugar el asesinato a manos villistas de 17 ingenieros estadounidenses que viajaban en un tren rumbo a la población minera de Cusihuiriachi, donde trabajaban. El Centauro del Norte ni olvidaba ni perdonaba la ayuda que los estadounidenses habían brindado a su enemigo Carranza en Sonora. El tren en el que viajaban estos ingenieros fue detenido por un grupo de hombres armados, liderados por el general villista Pablo López, cerca de la estación de Santa Isabel. Los asaltantes obligaron a los estadounidenses a bajar del tren, les robaron sus pertenencias y los fusilaron. Solo uno de los ingenieros, Thomas Holmes, sobrevivió, lo que permitió que la noticia se difundiera rápidamente. La masacre provocó un gran clamor en Estados Unidos, pidiendo a su presidente, Woodrow Wilson, que interviniera. En ese momento no lo escuchó, pero como veremos, no le quedó otro remedio pocos meses después, tras la insólita incursión de Pancho Villa en territorio estadounidense. Ocurrió el 9 de marzo de ese año de 1916. El ataque al pueblo de Columbus en Nuevo México cimentó su imagen de villano en Estados Unidos. Muchas fuentes coinciden en señalar que murieron 18 estadounidenses, 10 civiles y 8 soldados, y entre 70 y 80 villistas, tanto durante la incursión como en la persecución inmediata por parte de las tropas enemigas. Fuentes históricas, incluyendo la biografía de Friedrich Katz, indican que Pancho Villa no participó directamente en el combate, sino que se mantuvo con una retaguardia en una colina cercana a la frontera, a varios kilómetros del pueblo. Las motivaciones de Villa eran complejas. Pudo ser una venganza contra Estados Unidos por haber reconocido y apoyado, como vimos antes, a Carranza. Sin embargo, el historiador Friedrich Katz propone una explicación más estratégica. Villa creía, erróneamente, que el líder de los constitucionalistas había firmado un pacto secreto que convertía a México en un protectorado de Estados Unidos. El ataque a Columbus sería entonces una jugada calculada para forzar una invasión estadounidense, exponer a Carranza como un títere incapaz de defender la soberanía nacional y con ello desestabilizar su gobierno y reavivar su propia causa revolucionaria. Pero el presidente Wilson era reacio a empantanarse en México cuando la entrada de su país en la Primera Guerra Mundial parecía inminente, por lo que se limitó a enviar a México a la llamada Expedición Punitiva, comandada por el general John J. Pershing, para capturar a Villa. El ataque a Columbus había sido una jugada desesperada pero brillante de teatro político. Villa, un hombre del pueblo, comprendía el poder del sentimiento nacionalista de una manera que ni Carranza ni los diplomáticos estadounidenses parecían entender. Sabía que la imagen de soldados estadounidenses invadiendo suelo mexicano generaría una reacción popular de repudio que inevitablemente lo beneficiaría a él, el perseguido, y perjudicaría a Carranza, el presidente que lo permitía. Independientemente del resultado militar de la expedición punitiva, que fracasó en su intento de dar caza a Villa, y eso que la operación militar duró casi un año, y contó con tecnología novedosa como aviones y vehículos motorizados, Villa ganó la batalla propagandística. Pasó de ser un general derrotado
a transformarse en un símbolo de la resistencia nacional. Gracias a su extraordinario conocimiento del vasto y accidentado terreno de la Sierra de Chihuahua y al apoyo de la población local, logró evadir a sus perseguidores. De manera que en febrero de 1917, la expedición se retiró de México con las manos vacías y en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Carranza y la inminente entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y es que un mes antes, la inteligencia británica había interceptado un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, a su embajador en México para propiciar una alianza militar con este país hispanoamericano en contra de Estados Unidos. El escándalo aceleró la entrada de Estados Unidos en la guerra y demostró el peligroso tablero internacional en el que Villa había hecho su jugada. Uno de los crímenes que mejor exponen la brutalidad que los detractores de Pancho Villa le atribuyen al caudillo tuvo lugar en agosto de 1916, pocos meses después del ataque al pueblo de Columbus. Fue el asesinato de una anciana llamada Lugarda Barrio en Satebó, Chihuahua. Villa llegó al pueblo buscando al nieto de esta mujer, José Camilo Ruiz, a quien acusaba, apuntó la prensa de la época, de ser guía e informante de la expedición punitiva estadounidense. Al no encontrarlo, Villa se enfrentó a Lugarda y le exigió que revelara el paradero de su nieto. Ante la negativa de la anciana, quien según algunas fuentes llegó a abofetear al caudillo, este ordenó que la quemaran viva y se fusilara a uno de sus hijos. El testimonio familiar, lleno de coraje, cuenta que mientras los soldados batallaban para encender la hoguera, la propia Lugarda sacó cerillas de su delantal y se las ofreció diciendo: «Ahí traigo yo para que no batalles». Sin embargo, existe una versión contrapuesta recogida por el biógrafo Paco Ignacio Taibo II, que califica la muerte de accidental. Según este relato, en medio del caos, un caballo asustado empujó a la anciana hacia una pira donde los villistas incineraban cuerpos, una versión que, de ser cierta, minimizaría la crueldad personal del general en este episodio. Unos meses más tarde, en diciembre de 1916, su brutalidad se dirigió contra las soldaderas carrancistas. Esto sucedió en Camargo, Chihuahua. Tras capturar a un grupo de hasta 90 de estas mujeres, las hizo fusilar. Según biógrafos como Taibo II, Villa no las consideraba civiles, sino parte integral del aparato de guerra. Si bien esta era la justificación de Villa, el fusilamiento masivo de mujeres, muchas de las cuales eran no combatientes, fue un acto de terrorismo de guerra cuyo objetivo principal era desmoralizar al enemigo, quebrarlo, atacando su estructura de apoyo logístico y familiar. El terror villista, como es habitual en los conflictos bélicos, también se ejerció a través de la violencia sexual. El caso más atroz ocurrió en Namiquipa, en Chihuahua, en abril de 1917. El Centauro del Norte se encontraba en su momento de mayor debilidad, con sus tropas muy mermadas, de manera que cuando los hombres de aquel pueblo se negaron a unirse a él, se consideró traicionado y deshonrado por una población que había sido uno de los corazones del movimiento villista en sus inicios. ¿Cómo los castigó? Para deshonrarlos a ellos, hizo reunir a las mujeres mayores de 16 años en un corral, unas 110, y sus soldados las violaron. Este y otros testimonios de atrocidades sexuales han sido recopilados por el historiador Raidecel Mendoza, cuya obra es citada por críticos como Héctor Aguilar Camín, para calificar a Villa como un violador en serie. En cambio, defensores de Villa niegan este suceso de Namiquipa, atribuyéndolo a la leyenda negra creada para desacreditar al caudillo. Más allá de las masacres que se le atribuyen a Pancho Villa, abundan los relatos sobre su crueldad personal. Aguilar Camín lo describe como un matón compulsivo que mataba por su propia mano, no solo en el fragor de la batalla, sino por ira o placer. Una anécdota citada por los críticos de Pancho Villa cuenta cómo se sentó en una silla durante horas para observar cómo ahorcaban lentamente uno por uno
a un grupo de hombres de los que quería obtener información. Sus propios soldados a veces lo llamaban la bestia salvaje por sus supuestos ataques de cólera impredecibles. Hemos hablado mucho de la brutal violencia que encontramos en las acciones militares de Pancho Villa, porque este vídeo trata sobre él, pero hay que analizarlas dentro de la brutalidad generalizada de la época. Por ejemplo, el general carrancista Pablo González, uno de los principales enemigos de los zapatistas, llevó a cabo una campaña de tierra arrasada en el estado de Morelos en 1916. Esta campaña implicó la quema sistemática de pueblos, ejecuciones masivas de civiles sospechosos de apoyar a Zapata, la concentración forzada de la población y la destrucción de cosechas para matar de hambre a la insurgencia. De manera similar, el general huertista Juvencio Robles había aplicado tácticas de terror extremo en la misma región años antes. Mencionar estos hechos no busca excusar los crímenes de Villa, sino enmarcarlos adecuadamente. Villa participó y a menudo fue un exponente extremo de una violencia que era endémica en todos los bandos del conflicto. No fue un monstruo solitario, sino el producto de un entorno salvaje. Aunque oficialmente se considera el 5 de febrero de 1917 como la fecha en que concluyó la Revolución Mexicana, hay que entender ese final como un proceso que se extendió al menos hasta 1920, cuando se produjo la caída y el asesinato del presidente Venustiano Carranza. Por cierto, fue tras este magnicidio cuando Pancho Villa, que no había llegado a rendirse nunca a su gran enemigo, negoció su retirada. Aprovechando el ascenso del nuevo gobierno pacificador del presidente interino Adolfo de la Huerta, Villa aceptó deponer las armas mediante los convenios de Sabinas, firmados el 28 de julio de 1920. A cambio, no fue tratado como un enemigo derrotado, sino que se le otorgó la hacienda de Canutillo en Durango para que se retirara a la vida civil junto a sus hombres más leales, conservando incluso una escolta personal pagada por el Estado. Así, su lucha no terminó con una derrota militar, sino con un pacto político con el nuevo poder que había derrocado a su principal adversario. Pancho Villa era un hombre de contradicciones extremas. Era semianalfabeto, pero poseía una inteligencia natural y una mente estratégica brillante. Como señaló Friedrich Katz, existe un acuerdo generalizado entre amigos y enemigos de que Villa fue capaz tanto de grandes actos de generosidad como de igualmente grandes actos de crueldad. Estas contradicciones se manifestaban de forma dramática en su vida privada. La relación de Villa con las mujeres fue compleja y, desde una perspectiva moderna, depredadora. Las cifras sobre el número de sus esposas son inciertas y varían enormemente, desde 23 documentadas hasta más de 75 según la leyenda popular. Se le reconocen al menos 26 hijos con diferentes mujeres. Uno de los más conocidos y cercanos a él cuando ya vivía retirado de la lucha armada fue Agustín Villa, fruto de la relación del general con una mujer llamada Asunción. Aunque su única esposa legítima, reconocida por la Iglesia y por el registro civil, fue Luz Corral, con quien se casó en 1911. Ella nunca perdió su estatus de esposa y se convirtió en la guardiana de su memoria, manteniendo su casa en Chihuahua, la Quinta Luz, como un museo durante décadas. Hoy es el Museo Histórico de la Revolución, que alberga importantes objetos que pertenecieron al líder revolucionario. Su matrimonio con María Luz no impidió que Villa continuara un patrón de poligamia en serie. Tenía la costumbre de casarse con mujeres en los pueblos por los que pasaba, a menudo en ceremonias oficiadas por sus propios hombres o por un sacerdote local bajo coacción. Después, con frecuencia ordenaba que se destruyeran los registros, una práctica que le permitía satisfacer sus deseos bajo un velo de honor sin las ataduras de la legalidad. Es importante señalar que si bien su comportamiento era depredador, algunas fuentes distinguen entre el rapto y la violación. Hay expertos que argumentan que, aunque secuestraba a mujeres, Villa no las forzaba sexualmente, sino que esperaba a que cedieran, aunque fuera bajo la coacción de las circunstancias. Pero no hay que olvidar que la coacción es en sí misma
una anulación del consentimiento. En realidad parece que esas mujeres no tenían otra opción. En marcado contraste con su trato hacia muchas de sus esposas, la mayoría de las fuentes coinciden en señalar que Villa fue un padre dedicado y responsable. A pesar de la dispersión de su descendencia, se esforzó por reconocer y mantener a todos sus hijos conocidos. Su principal preocupación era que recibieran la educación que a él le fue negada, una oportunidad que consideraba fundamental para su futuro. Este sentido del deber se extendía más allá de su propia sangre. Adoptó y cuidó a numerosos huérfanos, especialmente a los hijos de sus soldados caídos en combate, a quienes consideraba su responsabilidad. Este comportamiento dual revela una cosmovisión profundamente patriarcal. Para Villa, la estirpe y el legado eran primordiales. Las mujeres eran a menudo instrumentos para la procreación, intercambiables y temporales. Los hijos, en cambio, eran el legado. Eran la continuación de su sangre y su nombre, y por lo tanto merecían su protección, inversión y cuidado. No era simple hipocresía, sino un código de conducta coherente, aunque misógino, basado en el deber de un patriarca de perpetuar su linaje. Y de hecho lo consiguió, ya que la descendencia de Pancho Villa llega hasta nuestros días, con nietos, bisnietos y tataranietos, tanto en México como en Estados Unidos, que participan activamente en mantener viva su memoria. En la hacienda de Canutillo, donde pasó sus 3 últimos años de vida, intentó construir su utopía a pequeña escala. Convirtió la hacienda en ruinas en una próspera colonia agrícola para sus veteranos y sus familias. Organizó el trabajo, estableció talleres y construyó una escuela. La llamó Felipe Ángeles en honor a su leal amigo y general. A esa escuela asistían los hijos de sus hombres y también el propio Villa, quien se sentaba junto a los niños para aprender a leer y escribir. Canutillo fue el último acto de Villa, la manifestación final de su sueño de un México justo para los desposeídos. Y al final de este recorrido nos hacemos de nuevo la pregunta inicial. ¿Francisco Villa fue un héroe o un villano? La realidad, como suele ocurrir, es más compleja que cualquier etiqueta, porque de hecho nos hemos encontrado con 3 Villas, según los ojos de quien mire su legado. El héroe popular, la conciencia incorruptible de la revolución, cuya violencia fue una herramienta necesaria contra un sistema opresor. El verdugo, el psicópata y el violador en serie, cuyos crímenes no pueden ser justificados ni olvidados y cuyo nombre en el muro de honor es un insulto para sus incontables víctimas. Y el Villa histórico, un producto de su tiempo, un genio militar y un reformador social capaz de una generosidad inmensa y una crueldad igualmente vasta, cuyas contradicciones, aún no resueltas, son las de la propia Revolución Mexicana. La guerra por la memoria sobre su legado persiste en México porque es, en esencia, un debate sobre la identidad de la nación. ¿Puede un país celebrar plenamente a un héroe sin confrontar la totalidad de sus actos? ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de Pancho Villa? ¿Lo consideráis un héroe o un villano? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.